Buenos días, buenos días a todos. El Banco de la República, junto a la Universidad de Nariño, tienen el agrado de abrir este espacio para la presentación del libro Economía de Ángeles y Demonios del autor nariñense Julio César Riascos. Para esta presentación se ha planteado un diálogo que va a estar a cargo del doctor Héctor Ramírez, gerente del Banco de la República Sucursal Pasto, y nuestro autor Julio César Riascos. Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos su participación y le doy la palabra al doctor Héctor para que inicie la presentación de este libro. Gracias. Buenos días a todos, en especial al profesor Julio Riascos, el autor del libro. Gracias a Isabel por permitirnos este espacio dentro de la programación cultural y por supuesto un saludo afectuoso y cariñoso para todas las personas que hoy nos acompañan en este evento. Siento un gran orgullo y honor en que se haya programado el lanzamiento del profesor Julio Riascos dentro de la programación cultural. Y honor y orgullo porque como egresado de la Facultad de Economía de la Universidad de Nariño, me hace muy feliz mirar que profesores de mi facultad, de mi universidad, se hayan atrevido a escribir libros tan especiales como el que hoy presentamos. Más que yo entrar en la discusión sobre el libro o interpretar su contenido, yo quiero hacer una introducción con un reconocimiento muy especial a la universidad, a la facultad y por supuesto al profesor por esta aventura que sin duda nos va a llevar a muchas reflexiones, a muchas interpretaciones y por supuesto habrá muchos críticos porque él se atreve a llevar la contraria sobre el pensamiento económico nos hace ver que el pensamiento económico, los modelos económicos y las escuelas y las grandes universidades tienen también sus límites. Cuando el profesor Julio Riascos nos pidió que el libro se hiciera lanzamiento dentro de la programación del Centro Cultural y de nuestro Banco de la República, no lo dudé en ningún momento, precisamente por eso, porque se trataba de mi universidad, de mi facultad y por supuesto de gente que conozco, aprecio, admiro mucho en la universidad. Nuestros sentimientos, profesor Julio, son de agradecimiento, gratitud, aprecio y admiración por lo que usted ha hecho. Sin lugar a dudas, que los prólogos que escriben el doctor Edgar Rodríguez, hoy profesor jubilado de la Facultad de Economía, el prólogo que escribe el profesor, el decano, el doctor Guido, y el prólogo que escribe el profesor Fernando Portilla, son muy claros para entender de qué se trata el libro. Al leer los prólogos con seguridad, todos los que hoy estamos aquí y todos los que tengan la oportunidad de revisarlos se van a dejar enganchar sobre el contenido del libro. Es un libro sui generis, único, que no se trata de la repetición de textos. Básicamente el profesor Julio lo que hace es plantear sus inquietudes inclusive desde su bachillerato, cuando con humildad y honestidad empieza a hacerse preguntas dentro de las circunstancias difíciles que él vivía, él y su familia. Y entonces empieza a preguntarse por el empleo, por el precio, por la pobreza, y le nacen inquietudes con respecto a la economía. Luego, como estudiante, nos cuenta sus vivencias, sus aprendizajes
y todo el recorrido de un buen estudiante, porque eso deja ver que es un buen estudiante inquieto y desde allí inquieto por la investigación. Y luego en su etapa como docente de la Universidad de Nariño. Cada una de sus etapas con dificultades, pero con grandes aprendizajes. Nos narra con honestidad, humildad, la difícil situación que tuvo vivir en su pregrado y luego cuando tiene su experiencia como docente y tiene que desplazarse a lugares difíciles para iniciar su experiencia en la docencia y cómo encuentra en los alumnos, en esas primeras experiencias como docente, alumnos con muchas dificultades y muchas limitaciones, tanto económicas como académicas. El doctor Edgar Rodríguez, en su prólogo, menciona dos cosas muy importantes. Él dice que Julio César es un economista disidente, porque desafía desde de esa posición las verdades con las cuales las diferentes escuelas del pensamiento económico tratan de explicar la dinámica económica. Y menciona algo importante, cuán inquieto es el investigador y se atreve a asegurar prácticamente que la economía existía mucho antes de que la humanidad hubiera tenido conciencia de sí misma. En el prólogo del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Guido Pantoja, también menciona frases muy puntuales sobre lo que es el autor y sobre lo que es el contenido del libro. Hay una cosa muy importante que señalan los tres personas que hacen los prólogos. El atrevimiento, la osadía del autor para criticar el pensamiento económico. El del tercer prólogo, el del profesor Luis Hernando Portilla, también habla y dice, así entonces es necesario mantener una actitud deliberante al interior de los programas de economía, porque el profesor Julio es un crítico de la forma como se está enseñando, cómo se ha enseñado la economía y los programas de economía. En ese orden, hay que reconocer ese atrevimiento. Y como en alguna de las páginas el profesor Julio cita a Alejandro Gaviria, el decano, el rector de la Universidad de los Andes, exministros, ¿no? Cuando Alejandro Gaviria invita a la crítica del pensamiento económico. En ese orden, quiero darles la bienvenida a todos los asistentes, decirles nuevamente que siento un placer enorme de que hoy se esté presentando en los espacios del Banco de la República, en su programación, el libro del doctor Julio Riascos, e invitarlos a que lo lean, lo relean y se detengan. Habrá muchas afinidades, habrá muchas críticas, pero de eso se trata este libro que va a ser muy consultado por los estudiantes, los docentes, colegas. Debo contarles que cuando revisaba el libro, en varias cosas me identificaba, porque varias de las cosas que narra, de los contenidos que narra el profesor Julio Riascos, los viví yo también en la universidad, en pregrado, en mis primeras experiencias laborales y luego en mi vida laboral en el Banco de la República, desde el año 1986 hasta la fecha, hoy y desde hace 18 años como gerente del Banco de la República. Así, no se olviden, desen la oportunidad de consultar, de revisar, de leer, de releer el libro
y ojalá podamos crear nuevos espacios para discutir el contenido del libro. Sin lugar a dudas, nos va a llevar a muchas reflexiones, a muchas críticas. En este orden, le doy la palabra al doctor Julio Riascos, autor del libro, felicitándolo por este libro, felicitando a la Universidad de Nariño, a la Facultad de Economía y a todas las personas que lo han apoyado para que este proyecto se haga realidad. Gracias a todos, un abrazo afectuoso y los mejores deseos porque estén gozando de bienestar, felicidad y salud. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Héctor. Muchas gracias a todos por asistir y compartir un momento conmigo para charlar algunas de las temáticas que se abordan a lo largo del texto. Por interno se ha comunicado conmigo el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el profesor Guido Pantoja. No sé si de pronto le podamos dar un espacito para que él pronuncie algunas palabras de bienvenida para el auditorio y luego yo ya comenzaría con una pequeña presentación muy sucinta sobre algunos de los temas contemplados en el libro. No sé si le podamos dar el audio al profesor Guido. Gracias. No sé si me escuche, doctor Ramírez, profesor Julio. Sí. Perfecto. Bueno, de todas maneras, gracias por este pequeño espacio. No estaba contemplado porque estábamos todos más bien a la expectativa de este conversatorio que gentilmente lo ha convocado el Banco de la República. Sin embargo, expresarle, doctor Ramírez, nuestra gentileza, nuestra gratitud por hacer posible, más visible, estos aconteceres académicos que, como en este momento el libro de Economía de Ángeles y Demonios, escrito por el profesor Julio Riascos, es precisamente una herramienta que entrega la academia a la comunidad universitaria, por una parte, a los profesionales del departamento de Nariño y a la comunidad en general. Usted muy bien lo ha dicho, es un libro fascinante, es un libro que desde el principio invita a la lectura y por su fascinación lo lleva a uno en el transcurrir de la misma hasta el final. Un hombre joven, impetuoso, o irreverente en el buen sentido de la palabra, de analizar a través de las distintas etapas de la historia la ciencia política, la ciencia económica, y que sin duda nos llevará a muchos a la reflexión en mirar ciertamente ciertos demonios y cómo poderlos combatir, demonios como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, pero igualmente con un afán de construir y de reconstruir a través de la interacción con muchas ciencias sociales y humanas para lograr satisfacer necesidades de todas las comunidades. Simplemente expresarle a usted, doctor Ramírez, en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas, de nuestro Centro de Estudios de Desarrollo Regional CEDRE y, por supuesto, de la Universidad de Nariño, nuestra gratitud y nuestro abrazo siempre de estar atentos a esos llamados de la comunidad en general. Mil y mil gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Guido. Muchas gracias, doctor Héctor. Si me permiten, yo quisiera compartirles una pequeña presentación. Voy a intentar hacerlo acá en la plataforma. De pronto me ayudan ustedes diciéndome si ya se puede ver la presentación. Sí, ya se está observando. Bueno, yo quisiera comentarles que la motivación de este libro fue básicamente el pensar, el reflexionar en los estudiantes. De alguna manera, creo yo que todo el proceso de educación no puede dejar de lado la importancia que tienen los estudiantes, no solamente como personas a las que de alguna manera hay que depositarles unos conocimientos, sino como personas que tienen
unas capacidades que les van a permitir incluso sobrepasar todo el trabajo histórico que como docentes, como investigadores hemos hecho. Quisiera agradecerle entonces al Banco de la República por la oportunidad de fortalecer los lazos que tenemos con la universidad. También, obviamente, a la Universidad de Nariño, que siempre ha sido mi casa, siempre la he considerado como mi hogar. Y darle las gracias a todos los asistentes. Yo sé que todos ustedes tienen ciertamente sus ocupaciones naturales, tienen sus tareas pendientes de lo cotidiano, y que se hayan tomado este espacio de tiempo, créanme que va a ser cortico, no les vamos a quitar mucho tiempo, para compartirles algunas breves reflexiones sobre este texto de Economía de Ángeles Díaz. Bueno, hay una agenda de trabajo que yo creería que se puede plantear en 3 capítulos que contiene la obra. Básicamente, el primer capítulo es un capítulo que narra la historia de un estudiante de pregrado, que básicamente parte de algunas experiencias mías, pero creo que son experiencias con las cuales muchos de nosotros podríamos fácilmente identificarnos. Una de las primeras ideas que se contempla a sí mismo en el libro es el hecho de ese cuestionamiento sobre lo que estamos estudiando y qué tan real es lo que estamos estudiando. Cuando uno entra a la universidad a su primer semestre, a su segundo semestre, le dicen los profesores que uno debe leer. Y uno, en esa emoción natural que siente de estar en la universidad, lo que hace es tratar de hacerse a los libros, a la literatura que los profesores le recomiendan. En mi caso, como lo expresaba el director del Banco de la República, en ese momento histórico no atravesaba una situación económica buena mi familia, y yo no podía sacar copias tan siquiera de las lecturas que necesitaba, por las que me tocaba ir a la biblioteca de la universidad y también a la biblioteca del Banco de la República a tratar de buscar esa bibliografía y tratar de repasar todo lo que los profesores en ese momento me recomendaban. Y en medio de esos recorridos que hacía yo entre la universidad y el Banco de la República, me preguntaba si lo que yo estaba estudiando era real. Y esto me anima a pensar en que cuando nosotros nos enfrentamos como profesores a los estudiantes de economía, los estudiantes tienen una gran cantidad de expectativas de lo que quieren, de por qué están invirtiendo su tiempo, su esfuerzo, sus capacidades en tratar de estudiar algo que intente de alguna manera resolver situaciones históricas que se han presentado y que son objeto y materia de estudio, no solamente en la actualidad, sino desde hace muchos años. En particular, el texto narra el hecho de que cuando yo estudiaba economía, casi todo giraba alrededor del concepto de equilibrio. Se nos decía, es que la economía es una ciencia social que estudia el comportamiento humano y sus decisiones dentro del mercado. Y todo se encuentra en equilibrio, tanto a nivel individual como a nivel agregado. Ciertamente, cuando yo exploraba toda esa literatura y luego tenía la posibilidad de ver lo que pasaba en mi entorno, pues francamente uno encontraba unas contradicciones, encontraba, digamos que, unos contrastes que eran muy evidentes, porque mientras por un lado en la literatura económica todo parecía perfecto, todo parecía Disney, en la realidad las cosas no eran así. Cuando yo llegaba a mi casa con mi familia y observaba las dificultades económicas de aquel entonces no podía evitar preguntarme qué tan real era eso que yo estaba estudiando. Otro problema que yo analizaba en aquella época, y es que este primer capítulo es interesante porque parece una especie de cuento y está narrado como eh, una memoria de lo que yo pensaba en aquella época. Era que me parecía curioso que no se alejaba mucho de las prácticas del colegio, lo que me encontraba en los primeros semestres de la universidad. Yo me encontraba con un libro de texto, tenía que leer una serie de capítulos y luego parecía que había una satisfacción en aquella eh, situación, en aquella aula en la que teníamos que repetir más o menos mecánicamente lo mismo que revisábamos en las lecturas o que decía nuestro profesor o que escribía en el tablero.
pensar mucho, por mucho tiempo, sobre el tema de la educación, sobre el hecho de que parecería que hay una satisfacción en ciertas aulas de clase, en ciertos escenarios, en donde se espera que el estudiante sea un autor mecánico, un autómata que repita simplemente lo que aparece en las lecturas o que de alguna manera le siga la corriente al profesor. Y eso me parecía que debía revisarse. Obviamente estoy hablando de una época pasada. Yo sé que ha mejorado mucho, ha cambiado mucho la situación, pero es posible que todavía se sigan replicando ciertas conductas. El otro tema que me llama mucho la atención era esa discusión entre el Estado y el mercado. Y parecía que en la medida que íbamos avanzando en los semestres se nos decía que este bienestar humano, el bienestar social, dependía de las regulaciones estatales, de las políticas fiscales, de la eficiencia del aparato estatal, de lo eficiente que fuese un Estado, un gobierno, o que dependiera también de, digamos, una especie de perfección, de precisión matemática, de, digámoslo así, puntualidad sobre lo que el mercado podía hacer a la hora de regular los recursos escasos de una sociedad. El mercado se miraba como un conjunto de solicitudes, de demandas, pero también de capacidades de parte de las personas para poderse proveer de aquello que constituye básicamente las necesidades y la forma como se satisfacen esas necesidades. Y había muchos críticos sobre el mercado y sus imperfecciones, y había muchos críticos sobre el Estado y sus imperfecciones. Y en mi mente siempre gravitaba la idea de que no son tanto las instituciones como las personas y los valores que las componen. Es decir, yo pienso que si los seres humanos no tenemos unos valores sociales, entonces lógicamente trataremos de ser lo más egoístas posibles. Y ya sea Estado o mercado, no funcionarán bien porque básicamente el problema no es de la estructura organizacional, sino básicamente de los valores con que operan las personas. Y es un tema complejo porque tiene que ver no solamente con la formación que tenemos como personas, sino que también tiene que ver incluso con la forma en que nosotros somos. Y por eso el último capítulo, que tal vez es el más arriesgado, va a estudiar aspectos de la biología neuronal para tratar de entender en cierta medida por qué somos como somos. El segundo capítulo se llama El profesor. Acá en esta presentación he decidido intitularlo Las mutaciones del profesor, porque ciertamente he venido experimentando cambios a lo largo de los años. Yo soy docente desde el año 2005. Me vinculé para una asignatura que generalmente al principio los estudiantes pueden tener un temor porque termina en metría. Entonces cuando uno habla de geometría se asusta, cuando uno utiliza el término psicometría la gente se asusta y cuando uno habla de econometría la gente también se asusta. Y yo exploraba un poco en el libro el tema de por qué uno se asusta cuando escucha esa terminación metría. Y básicamente uno tiene el recuerdo de que las matemáticas eran algo muy complicado en el colegio y que era algo que parecía que no se entendía para qué podía servir. Los profesores a veces le enseñan a uno a hacer algunas operaciones, por ejemplo, como el cálculo diferencial o el cálculo integral, pero a veces los profesores no nos dicen para qué nos va a servir eso en la vida. Y a veces eso es importante para que el estudiante tenga interés. Entonces, básicamente, el segundo capítulo es una exploración un poco al tema de la experiencia en la docencia. Y digámoslo así, yo no le he querido llamar pretenciosamente la evolución del profesor, sino más bien las mutaciones, los cambios del profesor. Y hay una primera reflexión importante, yo creo que es el tema de la educación, la investigación y la pobreza. La educación no puede ser la repetición, como lo decíamos antes. La educación tiene sentido es cuando se comparte el conocimiento, cuando se genera una charla,
cuando uno puede pensar diferente y aún así respetarse. No tiene que confundirse con el adoctrinamiento. No es que, por ejemplo, el estudiante tiene que pensar como el profesor. Y de alguna manera es un tema complicado porque al mismo tiempo uno tiene que dar unas bases para que el estudiante pueda afianzar su propio pensamiento. Yo creo que el propósito de la educación es que los estudiantes piensen por sí mismos y sean independientes. El tema de la investigación me parece a mí que es muy relevante porque la investigación tiene que ser un acto propio, no puede ser un acto obligado, no puede ser que a mí me diga una institución, un profesor o alguien, es que usted tiene que investigar a la fuerza. Yo creo que la investigación es algo que se hace por gusto y se hace sobre aquello que a uno le gusta. De otra manera es un fracaso, de otra manera es eso que hacemos forzosamente, eso a lo que nos vemos obligados y no debería ser ese el papel. La investigación debería ser un acto natural. Todos tenemos preguntas, todos nos preguntamos en un momento de nuestras vidas cuál es nuestro papel en el universo, cuál es nuestro papel en la existencia. Como lo dice Alejandro Gaviria, en ese paréntesis que somos nosotros antes de venir al mundo y después de que nos hayamos ido. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Y yo pienso que la investigación en cierta medida es un camino para tratar de encontrar la respuesta. Y estas dos herramientas tan relevantes para la sociedad, la educación y la investigación, me parece a mí que tienen una relación muy importante con un tema que los economistas han tratado de estudiar por muchos años y que a pesar de tanto estudio, ese problema sobrevive hasta nuestros días, y es el tema de la pobreza. El tema de la pobreza, como lo decía el profesor Guido, que aparece como uno de los principales demonios. Créanme que no en pocas ocasiones se me pregunta por qué el libro tiene ese título tan particular. Y una de las razones es que los seres humanos enfrentamos una gran cantidad de adversidades y de demonios. Y tal vez uno de los más importantes es el tema de la pobreza. El hecho de que una persona al otro lado del mundo o tan siquiera muy cerca de nosotros no tenga lo necesario para vivir dignamente. Yo creo que ese es un tema que se recalca de manera muy permanente a lo largo del libro. Hay otro problema con las clases. Cuando uno se da cuenta de esta difícil tarea de la docencia, en donde es muy fácil que los estudiantes ahora ya puedan verlo a uno frente a un tablero, en este caso reciente que lo ven a uno frente a una pantalla en el computador. Generalmente lo que sucede suele ser más que se exponen nuestras dificultades, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones como personas. Y es algo difícil la tarea de ser profesor. El libro lo hace esa confesión. Es difícil ser un buen profesor, porque implica no renunciar a una cosa que es el profesor debe seguir siendo un estudiante. No puede ser que un profesor aparezca como una figura que todo lo sabe y que todo lo puede y que siempre se constituye en un manantial irreductible, una fuente inagotable de respuestas a los estudiantes. Yo pienso que el profesor, como ser humano, es también un estudiante más y su tarea es seguir indagando, seguir buscando las respuestas y sobre todo generar ese gusto, esa emoción, ese suspense en el conocimiento que es necesario para los estudiantes. Hay una reflexión muy bonita que recoge el profesor Guido Pantoja cuando hace el prólogo y es una de las últimas reflexiones del libro, que plantea que cuando un profesor experimentado, un profesor que le ha invertido por muchos años, por mucho tiempo, una gran cantidad de esfuerzo a aprender algo y se lo transfiere a un estudiante joven, hay una suerte de magia, una suerte de misterio, cuando todo lo que le ha costado un gran esfuerzo al profesor se lo transmite al estudiante en un poco tiempo, como para ahorrarle una gran cantidad de esfuerzos y decirle, yo le doy la antorcha para que usted continúe su camino de cara al futuro y tenga más herramientas de las que el profesor tuvo en su momento. Y ciertamente esta idea me parece a mí que refleja un poco lo que yo he visto en buena parte de los profesores en la universidad.
y en diferentes universidades también. Esa sencillez de que el profesor podría ubicarse en otra actividad y sin embargo se dedica por convicción a la esperanza de tratar de llegarle al estudiante e influir en él. Yo pienso que cuando nosotros hemos tenido un buen profesor en nuestras vidas, es bien difícil olvidarlo, porque probablemente nos enseñó mucho más de lo que aparece en un programa académico. De pronto nos enseñó a ser mejores personas. Hay un tema en la formación particular de los economistas, y yo vengo de una corriente en la que soy un economista muy cuantitativo. Generalmente el mundo en el que yo me muevo no es la filosofía, sino más bien la técnica. Y estoy acostumbrado, por ejemplo, a resolver problemas matemáticos aplicados a la economía. Problemas que contienen, por ejemplo, el desarrollo de matrices o de funciones a las que hay que derivar o que hay que integrar, o funciones de sistemas en las que hay que encontrar los parámetros para resolver alguna situación teórica. Y pareciera que esto, que en cierta medida se constituye, por ejemplo, en profesores técnicos, en la esencia del trabajo de lo cotidiano, se convierte en algo así como una especie de creencia religiosa, en que podemos resolver problemas solamente con la técnica. Parecería que hay una cierta conformidad cuando nosotros podemos medir la pobreza, cuando podemos meterla en un modelo econométrico y podemos explicarla y sugerir que los elementos básicos de una política económica para combatir la pobreza deben ser generados en un macroeconométrico. Pero yo creo que, a diferencia de eso, como que me parece que es importante y no reniego de que eso sea importante. Yo creo que también vale mucho el tema de las acciones concretas, porque podemos caer en el peligro de la retórica, en el cómodo asiento de la palabra, de plantear simplemente una estructura semántica que a todos nos suene muy elegante y que nos suene muy bien, pero que en la práctica no se traduzca en acciones concretas. Y pienso yo que los problemas de la economía no se resuelven con un hamiltoniano de una matriz. Es más, los problemas grandes de la economía no solamente se resuelven con un enfoque teórico. Muchas veces caemos en el peligro de que como investigadores hacemos teorías o escribimos libros sin ir a las comunidades, sin hablar con las comunidades, sin entender lo que piensan las personas a las que les va a llegar ese conjunto de políticas. Y me parece que ese es un error importante. De otra parte, nosotros también pensamos que la economía es una ciencia que se mueve en función de los seres humanos. Cuando uno estudia economía, pareciera que el mensaje es una ciencia social que tiene como propósito el bienestar de la humanidad. En el siglo XV, en el desarrollo mismo de los principales pilares y bases del Renacimiento, Leonardo da Vinci desarrolló al hombre de Vitruvio como un hombre que tiene sus brazos y sus piernas extendidas y en principio pretende de alguna manera determinar la perfección de las proporciones del cuerpo humano. Pero en el sentido en que lo planteaba Copérnico, esto implicaba también que se estaba estableciendo al ser humano como el propósito de toda la vida, de toda la existencia. Y tanto es así que durante ese siglo XV se planteó la idea de que la Tierra era el centro del sistema solar. Hay una visión ciertamente antropocentrista en el discurso económico, y es que pensamos que todas nuestras acciones de alguna manera se justifican porque están basadas en la búsqueda del bienestar, pero ese bienestar parece circunscribirse únicamente a lo humano y pareciera no contemplar los efectos que eso genera sobre el medio ambiente, sobre el mismo planeta que generó las condiciones necesarias para la vida. La última reflexión en esta primera parte de este primer capítulo, de este segundo capítulo, es el hecho de que a mí me parece importante que un estudiante pueda pasar a ese acto difícil de la enseñanza y que una vez estando en ese asiento de la enseñanza, también pueda pasar con la humildad que se requiere a sentarse como lo haría un estudiante.
Creo que esa es una tarea muy importante cuando hablamos de educación. He hablado muy rápidamente sobre el tema de que es diferente entender y aceptar. Y lo quisiera plantear básicamente con el tercer ítem de esta reflexión. Y es, los estudiantes son más listos de lo que nosotros creemos. Los estudiantes, por ejemplo, en el desarrollo de algunas clases que yo ciertamente sé que son complicadas, han en menos tiempo aprendido ciertas cosas que por lo menos para mí se dificultaron por muchísimo más tiempo del que ellos invirtieron. Y esto hace uno pensar que cada vez nuestros estudiantes son más listos de lo que creemos. Y eso no significa que el hecho de que ellos entiendan lo que nosotros trabajamos implique aceptación. Simplemente que ellos comprenden lo que nosotros trabajamos, pero eso no significa que lo acepten. Y está bien que los estudiantes ciertamente, está bien que ciertamente los estudiantes puedan levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo. Y está bien que puedan argumentarlo. Yo creo que si no es el... Creo que hay un micrófono encendido, me parece. Dice aquí Vanessa Meneses que, bueno, yo creo que silencien el micrófono. Bueno, entonces ciertamente, digamos, los estudiantes son cada vez más listos y a veces los profesores creemos que ellos tienen que dedicarse a la tarea de esa mecánica repetitiva de la que hablábamos hace un momento. Y pienso yo que no es así. Los estudiantes deben tener los argumentos necesarios para manifestar sus propias decisiones, tanto cuando están de acuerdo como cuando no. Es decir, insisto nuevamente, no se trata de encapsular al estudiante, de adoctrinarlo. Y el problema de los libros de texto en economía. Básicamente un libro de microeconomía, un libro de macroeconomía, un libro de econometría, parten de unas ideas que de alguna manera pueden circunscribirse a un modelo. Y hay una serie de supuestos que a veces son de difícil aceptación. Y no importa, parecería que la tarea del libro es tratar de entender. Yo quisiera comentar que esta reflexión no es una reflexión de estos días, de esta semana o de algunos años. Es casi que una reflexión de aquellos días de aprendizaje de la economía en los primeros semestres. Yo tenía la preocupación fundamental de estudiar el concepto del empleo y quería saber cómo era posible que para una economía se pudiera generar más empleo. Y cuando empiezo a estudiar, por ejemplo, las asignaturas relacionadas con los temas, la teoría me decía muy claramente, vamos a partir del supuesto de pleno empleo. Es decir, eso que yo quería estudiar, eso que me interesaba estudiar, la literatura lo planteaba como un supuesto de entrada y decía, en esta economía que funciona bajo el pleno empleo, todo arranca de aquí en adelante. Y eso precisamente era lo que me impulsaba en esa época a pensar, bueno, ¿por qué estamos estudiando algo que puede ser irreal? Yo insistía en aquella época diciendo, deberíamos partir de una economía en donde no hay pleno empleo. Y si bien eso se mira en la macroeconomía, me parece muy interesante que cuando partamos de las situaciones económicas a nivel teórico, lo hagamos reconociendo ciertas características del entorno. Y eso precisa de investigación. El libro termina con una pregunta, y esta es una especie de spoiler, pero yo creo que a lo largo de lo que hemos conversado es más o menos fácil inferirlo. Y el libro termina con una gran pregunta. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo hoy, a pesar de que tenemos toda la tecnología, de que tenemos mucho conocimiento, mucha información? ¿Por qué seguimos viviendo en un mundo en donde todavía existe la pobreza? Esto es una reflexión más o menos parecida a la siguiente. Supongamos que en algún momento de la historia se desarrolló algún tipo de enfermedad, algún tipo de patología. Y cuando un médico, un conjunto de científicos la abordaron,
la entendieron y desarrollaron una vacuna, entonces se superó esa enfermedad y se superó para enfrentar otras nuevas enfermedades. Y pareciera que no es así con el tema de la pobreza. La pobreza parece ser tan antigua como la humanidad. Y hay una reflexión muy importante aquí que el libro hace, y es, yo no he visto, ¿cierto?, en un conjunto de hormigas, en la naturaleza, que una de ellas esté desempleada o que una de ellas esté en condición de pobreza. Por lo que uno de los argumentos del libro es plantear que la pobreza es un invento humano y que, como lo comentaba en un principio el director, antes de que la economía fuese concebida en la mente de los seres humanos, ya las especies anteriores habían tomado sus propias decisiones de supervivencia. Eso implica que hay una suerte de etología económica anterior al comportamiento humano. Así las cosas, el último capítulo del libro se denomina Economía y otras paradojas. Inicialmente, cuando yo estaba construyendo el libro estaba pensado para tener 3 partes integradas. La primera, el estudiante; la segunda, el profesor; y la última, el investigador. Pero ciertamente me pareció un poco pretencioso que yo le llamase al último capítulo el investigador. Y yo no estaba tan seguro de qué podía escribir. Así que con base en los 2 capítulos anteriores, lo que hice fue tal vez formular mis preguntas sobre la economía y señalé algunos planteamientos que me parece que sí son relevantes y hacen del libro algo que puede ser ciertamente nuevo, que puede ser, digamos, importante para profesores y estudiantes. La primera idea, creo yo, es que debemos partir de que la economía no es suficiente para atender los problemas que ella misma se asigna. Es decir, no solamente a partir del estudio de la economía es posible vencer la pobreza. La economía es una ciencia social y precisa de la interacción con otras ciencias para que su radio de acción sea más eficiente. Pero la economía no debe aparecer como la ciencia que prima sobre las demás, sino más bien creo que en algunos casos debe aceptar con cierta humildad que hay otras ciencias que tienen más desarrollos sobre el mismo mm, comportamiento humano que lo que ha hecho la ciencia económica. Y es así que si ustedes revisan un poco cómo ha sido el tema de la asignación de los premios Nobel de Economía en los últimos años, encontramos que aparecen psicólogos que empiezan a ganar el premio Nobel en Economía y empiezan a desarrollarse enfoques sobre la economía conductual, la economía comportamental, la neuroeconomía, las neurociencias sociales. Y esto nos hace plantear que cuando los economistas, por ejemplo, sugerimos que los seres humanos son racionales, parecería que hay una especie de pretensión en el hecho de que sin una evidencia clara y contundente de esa racionalidad, que parecería tan importante, porque la racionalidad se mira como si fuese un trofeo, como que quien tiene la razón entonces es quien gana, y quien no la tiene entonces pierde. Ese razonamiento implica, por ejemplo, que nosotros no hayamos leído, por ejemplo, a Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina 2010, que es probablemente una de las personas que mayor comprensión ha tenido a lo largo de la historia sobre el funcionamiento del cerebro. Es un componente biológico, pero al mismo tiempo sobre cómo funciona la mente humana. Y esto atañe al estudio de la psiquiatría. Entonces, lógicamente la economía está relacionándose en los últimos años con esos temas, pero es necesario que a la par de revisar esos temas, revise las bases. Están fundamentadas, ¿cierto? En buena medida en la economía moderna sobre las tesis, por ejemplo, de la física del siglo XIX, una física desarrollada básicamente por Newton y que planteaba, digamos, un contexto en donde habían mecánicas que se comportaban, digamos, eh, casi que muy precisamente. Lo que no sucede en economía, puesto que en economía, al hablar de seres humanos, las relaciones no son mecánicas, sino orgánicas. Una preocupación también
es que parecería que en la sociedad en la que vivimos hoy, el mercado es quien nos dice qué debemos estudiar y cómo debemos estudiar. Y he tenido algunas conversaciones con colegas, amigos, sobre el tema del mercado. Me dicen, pero es que el mercado representa todas las demandas sociales. Y es natural que si el mercado plantea, por ejemplo, que hay una demanda social, las universidades estén dispuestas a ofertarla. Pero el tema es que, por ejemplo, hoy estudiamos más técnica y menos filosofía. Y casi que el tema de la filosofía es algo que nos tendería a aburrir, nos tendería a desecharlo, cuando básicamente el nacimiento de la sociedad, el nacimiento de el mundo que tenemos, es una construcción mental compartida entre los primeros filósofos de la historia. Así que yo creería que es bueno revisar las bases de la sociedad. Es bueno ver qué es lo que tenemos recientemente y hacer un contraste. eh, y revisar si es que estamos construyendo el tipo de sociedad que nosotros creemos. Adolfo Ginás lo plantea de manera muy peligrosa como la homogeneización del pensamiento. Y es que de lo que se trata es de un mundo en el que más o menos todos tengamos las mismas cosas y vayamos yendo por el mismo camino. Entonces todos tenemos Facebook, ¿cierto? Todos tenemos Twitter, todos tenemos Instagram, todos tenemos celular, todos tenemos eh, jeans, a todos nos gusta la Coca-Cola. Entonces, la homogeneización, también dice Ginás, es una homogeneización del pensamiento. Y como lo dice Alejandro Gaviria, es bueno llevar la contraria, es bueno pensar diferente, es bueno no seguir la corriente. El libro también aborda el tema de Einstein y la genialidad. Y es que Einstein tiene una frase muy característica y es que dice básicamente que si en un salón de clases está un pez, está un perro, está un simio y está un elefante, y la tarea que deja el profesor es que tienen que subir a un árbol, pues probablemente al elefante le cueste un poco subirse al árbol y al simio le sea muy sencillo hacerlo, pero el pez va a pensar que es un inútil y eso lo va a frustrar. Entonces, básicamente, este planteamiento de Einstein y de la genialidad es la manera en cómo nosotros hemos ido adoptando la educación. Eh, yo planteo en el texto un sueño sobre la universidad y ese sueño creo que es el hecho de que las personas entren a la universidad a estudiar lo que quieran. Es decir, no tienen por qué haber una subdivisión del conocimiento. Una persona puede entrar estudiando biología y puede terminar estudiando derecho. Y tampoco tienen que haber títulos. El libro se indaga sobre el momento histórico en el que se generó la primera universidad, el primer centro de educación, y se entregó el primer diploma y se efectuó el primer examen. Y eso parecería que hoy nos hizo parecer eh, que debemos tener un título que acredite lo que sabemos. Y yo pienso que eso, de lo que nosotros podemos acreditar que sabemos, básicamente debe hacerse por un gusto, no por una forzosa eh, programación de temas. Yo quisiera pensar en una universidad en donde el estudiante entre a primer semestre y empiece estudiando lo que a él le gusta y en donde se sienta bien. De alguna manera, en esa metáfora que es el pez en la pecera, que no puede trepar el árbol, que se sienta bien en el mar, o que se sienta bien en donde él pueda desarrollar sus destrezas. Lo mismo creo que podría pasar con los estudiantes si al entrar a la universidad empiezan a estudiar aquello que les gusta durante el tiempo que ellos creen pertinente y salen de la universidad para hacer lo que les gusta con el conocimiento que tienen. Y esa invitación de que pueden volver nuevamente y tantas veces como sea posible sin la atadura de una nota o sin la atadura de un diploma o de un título que acredite qué es o qué no es la persona. El libro aprovecha para introducirnos también en unos temas que podrían ser por demás novedosos,
como por ejemplo el tema de la economía de la salud. Es un tema en donde, por ejemplo, se podría estudiar el tema de la farmacoeconomía, o también se podría estudiar el tema, por ejemplo, del mercado de la salud, que implica una contradicción porque en teoría todos tenemos derecho a gozar de una buena salud, pero esto se puede convertir en un mercado. ¿Y cómo funciona, cierto, ese mercado y el establecimiento de los precios? El libro también aprovecha para estudiar el tema de la economía de la educación, de la economía del deporte, ¿cierto? En el que se pueden generar apuestas, ¿cierto? O valoraciones económicas frente a un jugador como Messi, por ejemplo, o lo provechoso que puede resultar un evento como la Champions. También hay un tema que creo yo que les va a gustar mucho a los estudiantes y es el tema de la economía del amor. Alguna vez, escuchando a un profesor de microeconomía avanzada, él decía, el mercado del amor se puede explicar a través de las funciones de utilidad que desarrollan las mujeres, esperando una serie de características en los hombres y el sentido de las funciones que los hombres establecen cuando buscan algunas características en las mujeres. Y cuando se construyen esas ecuaciones, decía nuestro profesor, entonces simplemente las igualamos, equilibramos el mercado y ya tenemos que el mercado del amor se encuentra en perfecta sincronía. Y era capaz incluso de darnos bibliografía sobre temas en donde se explicaban los divorcios, las infidelidades, y esta mecánica que se explora de manera más o menos profunda en el libro sobre cómo funciona el mercado del amor según los economistas, parecería una apuesta arriesgada sobre los sentimientos humanos. Y no es la primera vez que esto se hace de manera técnica, ya mucho antes se había hecho. Incluso el mismo Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, plantea algunas ideas sobre el amor propio, y es llamativo ver cómo ha evolucionado el tema y cómo hoy incluso los economistas intentan explicar el amor. También el libro aprovecha para hacer un análisis sobre el tema de la economía del crimen. Eh, no sé si ustedes lo sepan, pero la pena de muerte fue planteada formalmente por un economista y las relaciones que tiene la economía con el derecho. El, la difícil decisión que tiene que tomar un juez cuando va a tomar un veredicto y las difíciles decisiones que una persona toma cuando hace una valoración entre cometer un crimen que le deja unos beneficios económicos o no cometerlo, ¿cierto? Y ver la probabilidad de que pueda ser penalizado. Finalmente, yo creo que el tema más avanzado y más grueso del libro es el tema de la relación de la economía y las neurociencias. Y creo que fue complejo porque sin tener la formación en el campo, tuve que empezar a hacerme a una literatura básica e ir poco a poco ascendiendo hasta entender, por ejemplo, relaciones del cerebro humano como las que se desprenden de las conexiones entre los neuroreceptores y neurotransmisores. Por ejemplo, la segregación de oxitocina y cómo ella puede producir bienestar en los seres humanos al consumir un producto. O, por ejemplo, las relaciones entre el hipotálamo y la amígdala. En cierta medida, implican una relación entre lo que reflexionamos y lo que nos emociona como personas. En suma, este capítulo fue realmente mucho más complejo que los anteriores, porque lo que intenté fue plantear que la economía puede relacionarse con otros campos de investigación. Y yo creo que una de las tareas más importantes de los economistas reside en que podamos charlar armónicamente con otras ciencias, plantear algunas posiciones, pero también aprender de lo que han hecho otros campos de investigación. Básicamente, ese ha sido el desarrollo del texto. Yo no sé si ustedes quieren hacerme algunas preguntas o plantear algunas observaciones. Eh, Creo yo que ha sido un esfuerzo, como lo planteaban acá el director y el decano, escribir algo auténtico, algo que no fuese la repetición de la repetición, y creo que si el libro les llega a gustar a los estudiantes, creo que ya mi trabajo estaría hecho. No siendo más, les agradezco a todos y estoy pues, a la disposición de escuchar
preguntas, si las tienen, de ser necesario, pues que intervengan y hagan sus comentarios. Muchas gracias, doctor Julio. Hay una pregunta. Bueno, les extendemos a todos los participantes y si quieren hacer uso del micrófono, lo comenten por el chat para organizar las intervenciones. Hay una pregunta de Carolina Vergara. ¿Qué piensa usted de la Escuela Austríaca de Economía? Muchas gracias, Carolina. Bueno, he estudiado la escuela austriaca. Se podría decir que durante un buen tiempo fue una de mis escuelas favoritas. Em, Pienso yo, es un enfoque que se contrapone en algunos elementos a la teoría neoclásica, pero tiene puntos en común, como por ejemplo el tema de la defensa de la libertad. Yo creo que es muy importante ese tema de la libertad. Sin embargo, eh, yo tengo algunas reflexiones que transbordan un poco el tema del enfoque austriaco en economía. Y es que, por ejemplo, lo plantea Alain Martin en su libro Economía de Colores. Que el problema es que el tema del libre albedrío es muy complicado porque nosotros creemos que tenemos libertad. Nosotros creemos que somos libres. En realidad, nosotros somos una suma de muchos elementos culturales y muchos elementos biológicos que podrían estar afectando esa libertad. Entonces, ¿qué tan libres somos cuando, por ejemplo, vivimos en una sociedad consumista? Más allá de esas reflexiones, ya dentro de lo que es la escuela austriaca, yo plantearía que los temas son muy relevantes, porque, por ejemplo, hay una preocupación de los conceptos antes que por la técnica, y eso me parece que es muy respetable, en el sentido no de que estemos hablando mal de la técnica, sino que parecería volver un poco al origen de las discusiones, al propósito, al centro de las preocupaciones en el campo de la economía y no tanto a enfocarnos en el desarrollo de la técnica. Sin embargo, creo que es una escuela que, como lo he planteado, con toda la ciencia económica, debe integrarse más dinámicamente con otras ciencias del pensamiento para poder hacerle frente a los temas de los que hemos hablado. Gracias. Profesor, Sí. pues el que hice la pregunta fui yo, no sé por qué me identificó como Carolina Vergara, pero sí veo que pues esta escuela comparte muchos de sus supuestos y de los enunciados que usted nos presenta en esta clase, como pues un poco más la integración con otras ciencias. Yo creo que la escuela austríaca se complementa muy bien con la psiquiatría, como usted bien lo mencionaba, con la neurociencia, con la sociología en cuanto a teoría de acción. Y pues finalmente romper esa estructura que usted nos está enunciando, que es la de la economía neoclásica, que es solo una economía entendida a partir de números. Entonces entendemos al ser humano a partir de sus actuaciones y del resultado de sus actuaciones y no de un cálculo matemático. Entonces, más bien mi pregunta iba orientada como por que si bien la escuela austríaca de alguna forma también comparte presupuestos matemáticos y obviamente pues es un estudio económico de alguna manera, pues también tiene en cuenta otros tipos de campo del conocimiento, tanto social, filosófico y psicológico, que hay que tener en cuenta en el escenario que llamamos mercado y que pues es finalmente donde se desenvuelve el ser humano. Sí, muchas gracias por la participación. Yo creo que en cierta medida la escuela austriaca se está relacionando con otras áreas. Me parece que es un trabajo del todo encomiable, como lo dije hace un momento. Pero yo creería que también lo están haciendo otras escuelas. Por ejemplo, los enfoques modernos del marxismo están trabajando mucho el tema del impacto ambiental, o por ejemplo la misma neoclásica se está metiendo mucho en los temas conductuales, ¿cierto? Por ejemplo, si uno se lee el texto de Paul Glimcher sobre neuroeconomía, ellos a través de algunas modelaciones de redes neuronales intentan de alguna manera meterse en los temas conductuales. A mí lo que me parece relevante sí es que la economía siga insistiendo en charlar con otras ciencias.
probablemente yo no soy como un economista tanto de enfoques, por eso el profesor Edgar Rodríguez en el prólogo dice que me identifica a mí y yo me acepto a mí mismo como un economista ciertamente disidente, pero yo creo que sí se están haciendo esfuerzos desde diferentes escuelas. Y bueno, también hay una cosa con las escuelas, ¿no? A veces uno tiende a pensar que la escuela es un todo, cuando la escuela a veces también son las personas que hacen los esfuerzos dentro de la misma escuela. Entonces, casi siempre uno tiende a buscar como las características generales de una escuela, pero en realidad si las escuelas están formadas por sus propios investigadores, pues cada uno de esos investigadores es un mundo y cada uno de ellos tendrá sus preocupaciones y sus agendas de trabajo particulares y no necesariamente van a comulgar entre ellos. Pero sí, yo pienso que la escuela austriaca debería tener un poquito más de relevancia, porque la verdad es que sí nos estamos enfocando mucho en la neoclásica y yo creo que ese extremismo de llevarlo todo a la neoclásica no es tan sano después de todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Tenemos otras preguntas. No sé si antes de continuar las preguntas el doctor Héctor Ramírez tenga una apreciación. Doctor, está apagado. Gracias, Andrés. En uno de los textos del profesor Julio dice, a fuerza de repetir siempre lo mismo, caemos en el peligro de terminar creyendo, defendiendo y asumiendo que cualquier otra perspectiva que no comulgue con lo ya preestablecido es un intento vano y por demás equivocado de abordar el análisis de la economía. Pero usted, profesor Riascos, se ha atrevido a llevar la contraria, tomando una frase de Alejandro Gaviria. Eso es una de las cosas que a todos nos debe llamar la atención en este libro. En el prólogo, yo no sé si por allí se encuentra, nos acompaña hoy el profesor Luis Hernando Portillo. En su prólogo, él hace unas reflexiones y es uno de los temas, entre otros, del libro que nos va a tener muy ocupados a partir de la lectura de este libro. Él dice, el descontento frente a lo que se enseña en la economía está vigente. El debate sobre la enseñanza de la economía también se ha dado en Colombia. El debate sobre la enseñanza de la economía no está cerrado. Desde la academia hay una obligación en el sentido de contribuir a esta discusión. Debemos, a partir de las reflexiones de muchos académicos, universidades, programas, no olvidarnos de esta invitación que nos hace el profesor Luis Hernando Portillo. Tenemos que tener una actitud deliberante al interior de los programas de economía para contribuir a la discusión. No me queda más sino nuevamente felicitar al profesor Julio Riascos, felicitar a las 3 personas que hicieron los prólogos, a la Universidad de Nariño, a la Facultad de Economía, por este espacio y por lo que significa, como lo decía el decano, el doctor Pantoja, para la universidad, para los estudiantes y para la academia. Ojalá podamos crear más espacios y con más frecuencia para hablar de estos temas, para volver a hablar del libro y para hablar de otras cosas que en buena hora está haciendo la Facultad de Economía, el programa de Ciencias Económicas y la Universidad de Nariño. Nuevamente, gracias a todos. Gracias, profesor Riascos, por permitirme acompañarlo en la presentación de su libro. Un abrazo afectuoso para todos. Muy bien. Hay otras, hay unas preguntas, varias preguntas, no sé si el tiempo va a hacer, pero voy a hacerlas acá. Hay una pregunta de Carlos Arturo Ramírez. Dice, Julio, según tus palabras, te inscribes en lo cuantitativo, en lo técnico, pero llamas a que la filosofía sea relevante y además has incursionado en la literatura. La pregunta es, ¿cómo explicas existencialmente esta aparente inconsistencia? Bueno, muchas gracias al profesor Carlos.
hemos tenido con él varias charlas, porque creo que compartimos nuestro gusto por la literatura, ¿no? Eh, yo no sé si haya una inconsistencia, probablemente la hay. Eh, yo, como les comentaba, pues en mi quehacer como profesor trabajo sobre todo una economía cuantitativa, pero creo que de alguna manera cuando uno se encapsula tanto en esos mundos cuantitativos, uno siente que no todo está dicho y que hay algo importante que debe decirse. Eh, el primer libro que yo publiqué individualmente fue un libro de poesías. Y como les comentaba en alguna oportunidad a algunos colegas, yo sé que mucha gente estaba esperando que yo escribiera un libro de economía. Y todo el mundo estaba como muy atento de, pues, sobre qué era el texto, pero yo lo que terminé escribiendo fue un libro de poesías porque me gusta la literatura. Y si bien yo había hecho muchos esfuerzos por escribir un libro de economía, no había llegado como un momento que me lo posibilitara. Y debo agradecer mucho la experiencia que he tenido en el Centro de Estudios de Desarrollo Regional Sede, porque de alguna manera allí tuve el espacio para hacer investigación y eh, poder ver que no todo se va a reducir a unos algoritmos de naturaleza matemática. Los seres humanos somos mucho más complejos que eso. No quiero que se vaya a entender el hecho de que a mí no me parece importante estudiar la economía matemática. Yo creo que es muy importante estudiarla. Lo que yo quisiera es plantear es que no es suficiente. Y aquí volvemos al problema, ¿no? No es suficiente lo cuantitativo, no es suficiente lo filosófico. Eh, yo creo que tenemos un escenario bueno en este momento para aprender. Y a lo que no podemos cerrarnos nunca es a tratar de aprender. Es decir, puede ser que uno estudie una especialización, una maestría, un doctorado, y eso no debe implicar el hecho de que uno deje de aprender. Es un acto humilde, sencillo, eh, pero si todo lo que nos rodea es demasiado complejo, yo creo que el tratar de entenderlo y tratar de generar unas condiciones mejores para nosotros y para quienes nos rodean es algo encomiable. Probablemente hayan muchas contradicciones, pero pienso que si tenemos clara la meta de que tenemos que aprender y ese aprendizaje nos debe servir para ser mejores personas, individuos y para ayudarle al mundo circundante, creo que tenemos que hacerlo. Muchas gracias, profe. Un saludo grande. No sé si hayan más preguntas. Sí, hay otras preguntas. Joana Bolaños dice, ¿cree usted que el constructivismo es una alternativa complementaria y válida para la solución de las problemáticas sociales? Vale, ok. Muy buena pregunta. Un saludo para Joana. Bueno, vivimos un momento que es bastante particular frente a los métodos educativos. Hoy parecería que nos preocupamos mucho por los formatos. Entonces nos preocupamos mucho por los microcurrículos, nos preocupamos mucho por los métodos de enseñanza y aprendizaje. Y yo ciertamente pienso que la tarea de un profesor que está convencido de que quiere hacer su trabajo de la mejor manera posible y de un estudiante que también está convencido de que quiere estudiar porque siente que es importante hacerlo no solamente para él, sino para su sociedad, no se puede circunscribir a un método educativo y que ese método me diga, es que si usted quiere ser un buen profesor y quiere tener un buen estudiante, entonces tiene que seguir, por ejemplo, a rajatabla lo que establece en la redacción de objetivos o de competencias de aprendizaje, por ejemplo, la taxonomía de Bloom. Yo pienso que es un acto, la docencia es un acto de convicción y el estudiar también lo es un acto de convicción natural y no se puede circunscribir a un método. Es cierto que existe una sistematización del conocimiento y es cierto que hay unos protocolos, pero lo cierto es que llámese o no constructivismo, yo creo que lo que interesa es que el profesor intente dar todo de sí y estudie y genere en los estudiantes más que axiomas incuestionables, yo creo que preguntas que lo motiven a seguir estudiando.
Y creo que la tarea del estudiante es, por decirlo de alguna manera, no tragar entero. No creer que lo que se encuentra en un libro es la verdad develada. Yo por lo menos lo planteo en este texto. Digo, el propósito de este texto no es que el lector piense como el autor o que se someta pasivamente al aprendizaje de unos conceptos. No, yo creo que el propósito de este libro es que la persona que lo lea pueda incluso pensar diferente y que pueda charlar conmigo. Y a pesar de que opinemos diferente, podamos ser amigos. Entonces, pienso que ese es el propósito. Y ya sea que el método sea el constructivismo o ya sea que el método sea, por ejemplo, cualquier otro tipo de método, eh, creo que, como lo decía hace un momento, lo que importa en realidad son los valores de las personas, lo que las personas tienen dentro y lo que persiguen. Y pienso que si eso lo llevamos a la educación, podríamos superar un poco los formatos que me parece que son una exigencia que se hace, pero que realmente la educación va mucho más de esa exigencia. Muchas gracias, Joana, por la pregunta. Listo, hay dos preguntas más y ya con estas preguntas acabaríamos. Estela Cardona desde Manizales pregunta, siendo la presentación un llamado a la interacción de la economía con otras ciencias, resaltando el enfoque humanista, ¿qué tanto aporta desde las universidades intentar explicar la economía desde fórmulas y no relacionar con la vida, con la cotidianidad humana? Bueno, es un tema complicado, cierto, ciertamente, porque, por ejemplo, desde las redes neuronales, desde los algoritmos, desde los patrones en redes neuronales, se ha intentado explicar el comportamiento humano de manera matemática. Pero no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, Keynes en su texto, en alguno de sus textos de economía, planteó, precisamente en la teoría general de la ocupación y el interés del dinero, que los seres humanos tenían una ley psicológica fundamental. Yo no sé qué le parecerá esto a un psicólogo cuando él dice, bueno, lo que pasa es que hay un economista que dice que hay una ley psicológica fundamental, que dice que básicamente a medida que los individuos aumentan su ingreso, aumentan mucho más sus gastos. Y la macroeconomía moderna, y aquí creo que tengo varios colegas de macroeconomía, eh, saben que se fundamenta básicamente en esa ecuación ingreso-consumo planteada por Keynes. Y de ahí en adelante empieza a teorizarse desde el punto de vista matemático la macroeconomía. Y ni qué decir de la micro. La micro empieza con unas funciones de utilidad. Dice, bueno, la función de utilidad, la satisfacción, el bienestar, la felicidad humana, se explica por el consumo de estos bienes. Yo creo que es válido hacerlo, es válido intentar hacerlo. Lo que no me parece a mí tan simple es reducirlo todo a la matemática. No que sea tan simple, la verdad. El libro expone una idea que creo que es bastante polémica, y es el hecho de que si la matemática es exacta e incuestionable, entonces, ¿qué hace la estadística? ¿Cierto? O sea, ¿cuál es el papel de la estadística si ya lo matemático es exacto y lo improbable no tiene sentido? Y lo otro es, si la matemática es una modelación mental, si no existen dos cosas iguales en el universo, entonces probablemente la matemática no sea tan exacta como pensamos los seres humanos que es. Es decir, eh, los seres humanos tienen una matemática que han desarrollado y la han llevado a la proporción de creer que es una ciencia exacta. Pero si fuese totalmente exacta, entonces la estadística no tendría sentido, porque lo probable no tendría eh, necesidad de ser. Esto que es un poco de filosofía matemática y filosofía estadística, no quiere decir que dejemos de intentarlo. Yo pienso que hay que seguirlo intentando, pero creo que no debemos creer que esa es la verdad develada y que el estudio de la economía es el estudio de la matemática económica. No me parece que sea una visión totalmente absolutista la que pueda tener la economía matemática sobre temas que se circunscriben mucho más allá del comportamiento mecánico de las personas. Entonces creo que por el lado en que lo genera Estela, la pregunta, creo que también es muy importante el tema de la lectura, de la sociología, el tema, por ejemplo, de la psicología,
y en general de muchas ciencias que pueden interactuar con la economía para lograr explicar mejor ese tema del comportamiento humano y de lo que cotidianamente el ser humano hace y deja de hacer. Muchas gracias, Estelita, por la pregunta. Un abrazo muy fuerte acá desde las tierras del sur. No sé si hay otra inquietud. Sí, hay un mensaje de Marcela Pedraza que dice gracias por generar este espacio de socialización y presentación de Economía de Ángeles y Demonios, un libro que no es uno de los que se suele encontrar en en las facultades de economía. Nuestro compromiso será leerlo e identificarnos con alguna de los relatos y reflexiones que se presentan ahí. Un saludo. Y hay una última pregunta, está desde el computador de Carolina Vergara. Eh, Profe Julio, ¿cómo evalúa usted la libertad económica como mecanismo para combatir la pobreza? Bueno, muchas gracias a Marcela por esas palabras que son muy bonitas. Un abrazo muy fuerte también para ti. Bueno, con respecto a cómo evalúo yo el tema de la libertad económica, la pregunta es ciertamente interesante porque yo volvería un poco sobre el tema de lo que plantea Javier Sala y Martín, ¿no? ¿Qué entendemos por libertad económica? Porque Javier Sala y Martín dice, por ejemplo, hay hoy muchos diseños de neuromarketing que estudian cómo hacer para que las personas se vean motivadas por comprar un producto y hacer que ese producto se vuelva vital para ellos. Por ejemplo, yo he visto casos en donde las personas se obsesionan por tener el celular de última generación y son personas que trabajan y se pueden estar gastando todo su salario para tener el celular de última generación. Y hay círculos de individuos en donde, por ejemplo, eh, que a pesar de estar todos muy unidos, sacan su celular y son un mundo aparte. Y si uno no tiene un buen celular, ya el que tiene por ahí un celular flecha, de esos viejitos, ya como que empieza a ser desplazado. Entonces, yo creería que esa libertad en el sentido puro no existe. Yo creo que hay muchos elementos conductuales, muchos elementos de interacción con el entorno, y es algo que estudia la etología. Básicamente la etología es el estudio del comportamiento animal y cómo todo el espacio y el tiempo influyen en las decisiones que toma un individuo. Entonces, ¿hasta qué punto los seres humanos somos libres de tomar nuestras propias decisiones? Otro aspecto que también critico yo y que se va un poco más hacia la neoclásica es el tema de la racionalidad. A veces se piensa que la razón es el fin último, y tener la razón es definitivo, y pareciera que eso justifica varias cosas que podrían parecer un poco insensibles. Entonces yo creería que son conceptos que habría que revisar con mucho detalle, pero no es un problema de conceptualización, es un tema de cómo esa conceptualización que se hizo, por ejemplo, en el siglo pasado, o que se hizo hace muchísimas décadas hacia atrás, cómo esa conceptualización obedece a un contexto. Por decirlo de alguna manera, es conceptualizar viendo un poco lo que pasa en el entorno, en el contexto. Eh, yo, en principio, diría, sí, la libertad es muy importante para el desarrollo de los individuos, pero ¿hasta dónde podríamos decir que la libertad es un acto puro? Y sobre todo en una economía de mercado que constantemente nos señala qué debemos consumir para ser felices. Entonces, ese es un problema grueso que creo que los economistas tenemos que abordar durante mucho tiempo. No sé si hayan más inquietudes o ya con esto terminaríamos. No encontramos más inquietudes. Si por el tiempo también ya tendríamos que empezar a finalizar. Entonces, les agradecemos a todos su participación, también al doctor Julio y al doctor Héctor por compartirnos este espacio y los esperaríamos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Bueno, en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Nariño, del Banco de la República, agradecerles a todos su asistencia a este pequeño momento en que hemos charlado, interactuado sobre el libro, y agradecerle al decano, al doctor Guido Pantoja y al doctor Héctor Ramírez
este tiempito para poder charlar un poquito sobre este libro de economía. Y muchas gracias a los estudiantes, a los colegas, profesores de otras universidades. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias, un abrazo para todos. Gracias, profesor Riasco. Gracias, doctor Pantoja. Igualmente, doctor.